Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos. Ministro, buenos días, bienvenido, gracias por estar en nuestro programa. Bueno, tengo varias preguntas para usted, pero quisiera empezar con este incremento de la producción de petróleo y por ende de los ingresos que han reportado el sector petrolero, comparado con el mismo periodo en el año pasado. ¿A qué se debe? Buenos días, Janet, buenos días a sus teleaudientes. Lo que está sucediendo en este momento es que nosotros hemos revisado la producción del Ecuador y su potencial y este momento se ha incrementado la producción al día de hoy está alrededor de 430.000 barriles para Petroamazonas y alrededor de 115.000 barriles para las empresas privadas. Hay necesidad de fondos para la caja fiscal y por ende nosotros hemos tomado la decisión de paulatinamente incrementar la producción, no a los potenciales que el país tiene, porque siempre hay la limitante de la OPEP y la tasa que nosotros tenemos como restricción. Ahí iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo está lidiando usted con la necesidad de generar más ingresos para nuestro país a través de la venta de petróleo y el acuerdo al que se llegó con la OPEP para bajar los niveles de producción de los países miembros para poder incrementar el precio del petróleo, compensar de esa manera? Sí, el país tenía una restricción de alrededor de 26.000 barriles diarios como resultado del acuerdo con la OPEP. Lamentablemente nosotros estamos a un nivel este momento de alrededor de 16.000 barriles diarios la reducción. No estamos cumpliendo con la cuota que se nos impuso por las obvias necesidades que el país tiene. Entonces lo estamos manejando de una manera técnica. Hay un acuerdo no escrito con la OPEP para tener algún tipo de flexibilidad en cuanto a las necesidades que el Ecuador tiene para producir. Es decir, no va a generar esto algún problema toda vez que no se está cumpliendo con el acuerdo. No, como usted conoce, Ecuador aporta mínimamente a toda esa producción que tiene la OPEP, entonces lo que el Ecuador haga o deje de hacer no tiene mayor impacto en la producción total de la OPEP. Hablemos en términos generales de cómo encontró usted el sector petrolero. Pues ya conocemos que está en medio de un escándalo, está en el ojo del huracán por el tema de la corrupción. No sé cómo ha impactado eso en las finanzas de la empresa y cómo la ve usted, cómo la encontró. A ver, es público todos los casos que se han denunciado de corrupción y la justicia está tomando acciones al respecto y esperamos que se lleven a cabo todas las indagaciones y que sean necesarias para llegar al final de esta cuenta. Lo que nosotros estamos haciendo es cambios importantes en Petroecuador, por ejemplo, que es donde se piensa que hubo la mayor cantidad de problemas. Se han cambiado 2 y 3 niveles de gerencia en Petroecuador para tratar de asegurarnos de que estamos con nuevos jugadores en la cancha, de tal forma de cuidar la situación esta y que no se repitan las situaciones que sucedieron en el país. En eso se está trabajando y de ahí se están tomando acciones para corregir cualquier tipo de cosas no claras, llamémoslas en un término. Se están procediendo a la revisión, por ejemplo, de los contratos de preventa petrolera para tratar de buscar mejores condiciones para el país. Eso se lo debe hacer a alto nivel con las autoridades del país versus las autoridades del gobierno chino, por toda la confidencialidad y todos los impactos que eso podría tener y no vaya a ser que se nos acuse de no cumplimiento de contratos. Entonces tenemos que manejarlo con mucho cuidado, de tal forma de tener acuerdos entre las partes y no una imposición por parte del gobierno ecuatoriano. Ahora, entonces usted ya abrió esos archivos y esos documentos sobre los detalles en los que se firmó el acuerdo con Petrochina, del que se ha hablado tanto, que hay corrupción, sí, ahí, que hay unos beneficiarios ahí que pues se habrían beneficiado de las negociaciones que el Ecuador debía haberse beneficiado. Sí, a nosotros nos costó bastante trabajo conseguir esa información, a pesar de ser el propio gobierno. Nosotros estamos analizando en este momento toda esa documentación, pero
antes de entrar a la negociación o renegociación, nosotros podemos aplicar la propia letra del contrato de tal forma de que se generen beneficios para el país. Por ejemplo, revisar la tarifa que nosotros usamos para calcular la entrega de crudo a China. Hemos tomado acciones como por ejemplo las ventas de spot de crudo que usted debió haber visto la semana pasada en las noticias, de tal forma de nosotros tener un referente en cuanto al precio del crudo y que no sea entidades internacionales que nos impongan ese precio del crudo para estos contratos. Por otro lado, estamos revisando la parte de transporte, los costos de transporte, de tal forma de que no sea una tarifa única, sino que esté relacionada con el tipo de barco que hace el transporte de ese crudo a los diferentes países. Entonces, dentro del propio contrato, nosotros estamos manejando lo que se puede manejar sin alterar la letra del contrato. Posteriormente, nosotros seguiremos con la posible renegociación de esos contratos para tratar de ver cómo podemos beneficiar al país en el futuro. ¿Cuándo usted nos podrá presentar una radiografía que confirme o desmienta todas las denuncias que se han hecho alrededor de los contratos con Petrochina? Nosotros estamos trabajando en eso. Yo pienso que nos tomará unos 30 días, 4 o 6 semanas para terminar de revisar esto. Tenemos ya los datos principales, pero eso todavía los guardo bajo reserva hasta nosotros concretar todas estas detalles de estos contratos, de tal forma que la sociedad y el Ecuador tenga realmente una información de primera mano. Ahora, de su experiencia, usted que ha tenido experiencia amplia en el sector petrolero, y viendo las condiciones que usted dice que por ahora prefiere mantener en reserva, ¿usted sí le ve una salida y una esperanza al tema? O, pues por otro lado, usted también ha prometido mucha transparencia, ¿o tendremos sorpresas? A ver, la transparencia va a estar ahí, no solo porque es algo que me gusta a mí, sino que tenemos lineamientos muy claros del señor presidente Lenín Moreno al respecto. Entonces, todas estas cosas se van a transparentar. Yo veo posibilidad de revisar esto, pero en el peor de los casos habrá que mirar otro tipo de financiamiento y pagar las cuentas con el gobierno chino, buscar financiamientos que sean más atractivos para el país con menores tasas, y siempre hay la alternativa de pagar esa deuda anticipada y ajustarnos a otro tipo de financiamiento. Claro, de realmente hacer buenos negocios, no como se ha hecho hasta el momento. Quisiera saber a cuánto, bueno, se habla de 2.000 millones de dólares que debe todavía Petroamazonas a sus proveedores. ¿Usted tiene ya la fórmula para pagar y quedar al día con ellos? Sí, el número que nosotros teníamos era de 2.400 millones de dólares lo que debía Petroamazonas a sus proveedores. Este momento nosotros ya tenemos un acuerdo que en los próximos días se hará público con la compañía Schlumberger, en donde nosotros vamos a cancelar ahí 850 millones de dólares, que es lo que debe. Y del saldo nosotros tenemos alrededor de 650 millones que se debe a proveedores, y la otra diferencia, que son alrededor de 750 millones que no han sido facturados todavía al Estado. Son servicios que se han ejecutado, pero no se han facturado. Entonces, realmente la deuda que luego de acordar con el consorcio Shushufindi, quedaría una deuda de alrededor de 650 millones, que eso ya es manejable en la cartera de Petroamazonas. ¿Qué hay de las preventas petroleras? Digamos, eso fue una forma que el gobierno nacional aplicó en el gobierno de Rafael Correa para poder generar recursos al Estado, que lamentablemente no fueron invertidos adecuadamente, sino que gran parte de ellos se destinaron al gasto. Ahora, en este gobierno hay evidentemente todavía grandes necesidades, pues consecuencia de esa mala política que venían aplicando. ¿Usted cómo lo ve? ¿Se puede seguir haciendo preventa petrolera, empeñando el petróleo a futuro? ¿Usted, que viene de la empresa privada, cree que es una buena opción o es la única opción? A ver, nosotros tenemos acuerdos, la gran mayoría de esos contratos anteriores se vencen en el 2020, 2021, apenas hay uno que llega al 2024. Todavía hay espacio si es que se requieren fondos frescos para la caja fiscal.
inclusive los contratos de estos, de lo poco que hemos podido analizar, tienen una posibilidad de más o menos 10% en cuanto a la entrega de crudo a Petrochina, a Unipec o a Petrotailandia. Entonces, existe espacio todavía, y más aún si nosotros tenemos la capacidad de producir más, habría espacio de requerir fondos adicionales para la caja fiscal. Se están analizando un par de alternativas de este momento y yo estoy en espera de instrucciones del señor presidente de la República y en acuerdo con el señor ministro de Finanzas para ver si se debe hacer una transacción adicional a las que se han hecho anteriormente en este tipo de convenios. Ahora, ministro, si es que se puede hacer, todavía hay espacio para una preventa petrolera que entiendo puede llegar a los 2.500 millones de dólares. ¿No sería mejor pagar las deudas primero para poder limpiar, o sea, por ejemplo, pagar a todos los proveedores y, digamos, de alguna manera arrancar de cero, ya eliminando esa carga para el Estado? Sí, como le digo, la deuda a este momento va a quedar en valores manejables, que sería ya un valor que normalmente podría manejar Petroamazonas con la asignación de presupuesto. Esperamos que ya agosto se apruebe el presupuesto del 2017 y nosotros podamos resolver ya las deudas que tenemos con las empresas, sobre todo con las empresas nacionales, que son las que más se pueden afectar por la capacidad económica que estas tienen. De ahí un poco va a depender de las necesidades que el Estado tenga para la utilización de esos fondos, pero parte de la preventa petrolera, si se hace, será destinada a Petroamazonas para continuar con las inversiones que se requieren en esa entidad. Ahora, otro tema pendiente que se dejó en el gobierno anterior es la renegociación de las tarifas con las petroleras. Es decir, se creyó que se hizo un gran negocio allí haciendo unos cambios y pues si había un remanente entre el precio, entre el costo de producción y el precio de petróleo, del barril de petróleo en el mercado internacional, pues eso era todo para el Ecuador. Pero ahora que los precios han bajado, también perdemos todos, solo nosotros. Entonces, ¿cómo va ese tema? Le cuento que yo creo que un par de semanas, tal vez menos, le voy a dar buenas noticias. Qué bueno. Nosotros estamos terminando ya las negociaciones con el consorcio Pardalis y con el consorcio Shushufindi, en donde parte del arreglo, por ejemplo, con el consorcio Shushufindi es resolver la parte de las deudas que teníamos nosotros con ellos, pero a cambio nosotros pedimos la revisión de la tarifa e inversiones adicionales. Ya tenemos un preacuerdo con estas dos empresas, se están haciendo los trámites, o ellos están haciendo los trámites a nivel corporativo con su board of directors para tener el visto bueno, y yo creo que en los próximos días esos dos contratos van a contar con tarifas mucho mejores de las que fueron negociadas. Esto, como usted conoce, hay que hacerlo igual de común acuerdo, porque hay un contrato firmado y no queremos nosotros quebrantar la legislación y el respeto a los contratos, y por ende tiene que ser de común acuerdo estas negociaciones, pero las empresas han dado una muy buena señal y han estado abiertas a estas negociaciones. Qué tranquilidad ahí. Pues esperamos entonces esas buenas noticias que usted nos dice que podrían venir la próxima semana. Ahora, también para poder volver más eficiente el sector, pues se ha hablado siempre de que los costos de Petroecuador, Petroamazonas son demasiado altos. El costo de barril de petróleo estaba en $27, entiendo que se logró bajar entre 17 y 18, pero todavía sigue siendo alto versus las ganancias que deja el sector. ¿Qué podemos hacer y versus lo que producen otros países? ¿Qué podemos hacer para tener un costo real, un costo mucho más que genere un mejor negocio? Bueno, como usted lo mencionó, y esa es también una buena noticia, nosotros hemos bajado ya los costos de producción, que este es un proceso en el cual se viene trabajando, toma tiempo, no es algo que se puede hacer de un día para el otro. Ya, como usted bien menciona, de 26, 28 dólares, que era el costo de producción, hoy estamos en menos de 17 dólares. Seguimos trabajando y nuestra meta es llegar alrededor de 15 dólares, con actividades como el cambio de la matriz energética. En vez de generar energía con diésel, por ejemplo, para nuestros campos, conectarlos al sistema nacional interconectado, o generar con gas en vez de estar venteando ese gas al ambiente. Todos esos procesos están ya en marcha. Acabamos de conectar ya Sacha al sistema nacional interconectado. Shushufindi el próximo mes estará conectado al sistema nacional interconectado. Entonces eso nos ayuda a bajar el precio de producción.
Le comento, nosotros hicimos un análisis a través de una empresa internacional y Petroamazonas está entre las mejores empresas del mundo en cuanto a su costo de producción. Eso es importante que el país lo sepa. Adicionalmente, con estas negociaciones o renegociaciones de los contratos va a tener un impacto hacia la baja del precio de producción de Petroamazonas porque, como usted conoce, la producción de Consorcio Shushufindi, de Consorcio Pardalis, etcétera, son producciones con cargo a Petroamazonas. Y si bajamos de esas tarifas, eso va a impactar hacia la baja el precio de costo de producción también de Petroamazonas. Ministro, antes de que se me pase, ¿ya tiene usted resuelto el tema de Sacha? Con la salida de PDVSA, pues estaba pendiente el poder asignarle a otra empresa la explotación. Sí, a ver, lo de Sacha tenemos pendiente el pago de un dinero a PDVSA por la terminación del contrato de Río Napo. Tenemos que hacer ese pago a PDVSA y quedaríamos en libertad de la firma del contrato con una de las dos empresas que en este momento estamos en la etapa final. Básicamente ya está negociado, tenemos dos empresas que están compitiendo entre sí para la firma de ese contrato. Entonces hay que resolver lo de Río Napo y podríamos firmar lo de Petroamazonas. En lo de Río Napo lo que nos tiene en este momento también por definir, yo he pedido que se haga un estudio de una línea ambiental del campo Sacha para no tener problemas una vez que PDVSA salga de ese contrato, hayan cumplido con todas sus obligaciones contractuales. Entonces, esa línea ambiental se está trabajando para tener una clara idea de lo que existe o no existe en el campo, de tal forma de no tener problemas futuros y no tener otra Texaco o Chevron más adelante. Estoy sobre el tiempo y quisiera preguntarle sobre la refinería del Pacífico. Usted ha buscado algunas alternativas para poder construir la refinería en un menor costo de los 13.000 millones de dólares que se decía que hacían falta para poder construirla. Además del precio que quisiera que me lo refiera, sí le quiero preguntar, se ha dicho que pues, construir ese monstruo para poder refinar ¿qué petróleo? Necesitamos primero subir la producción de petróleo como para pensar en una refinería y no al revés. ¿Qué piensa usted? A ver, nosotros estamos reevaluando el proyecto de la refinería. Queremos un proyecto que sea bancable, de tal forma de que pueda ser interesante para los inversionistas. Es claro que el proyecto como estaba no ha sido de interés para los inversionistas. Entonces nosotros tenemos que rever esa situación y ver cómo lo volvemos bancable. De las conversaciones que hemos tenido con empresas interesadas, ellos hablan de un proyecto de alrededor de 10.000 millones de dólares. Entonces estamos trabajando en redefinir el proyecto para que salga por esos costos. En cuanto al crudo, ese proyecto inicialmente estaba previsto para crudo que principalmente venía de Venezuela. Ese acuerdo, pues, no sé si se vaya o no se vaya a cumplir. Pero parte de la revisión del proyecto es nosotros utilizar nuestro crudo del ITT para alimentar a la refinería. Y como usted conoce, el crudo del ITT está en borde de 14 grados API, entonces tiene que cambiarse el diseño de la refinería para tomar ese crudo. El ITT tiene suficiente capacidad y reservas, 1.740 millones de barriles, para poder cumplir con las necesidades que la refinería tiene. Es decir, que debemos perder todas las esperanzas de que se deje quieto el Yasuní. Eso va a haber que esperar. Eso no creo que va a suceder. Lo vamos a hacer de una manera muy responsable. Yo estuve hace unos 15 días ya presente en el campo revisando cómo se está manejando la parte socioambiental y realmente le tengo muy buenas noticias de cómo se está trabajando allá. Algún rato le voy a invitar que nos acompañe para que visite usted y lo vea de primera mano. Realmente estamos haciendo un muy buen trabajo con los jóvenes que manejan ese proyecto en la Amazonía, con mucho compromiso, dedicación y diría yo fanatismo en cuanto a hacerse las cosas bien. Con gusto le aceptaré la invitación, ministro, porque por otro lado el mismo presidente de la República ha dicho que la parte turística también se quiere que sea una potencia y que sea un gran generador de recursos, y allí está el tesoro que tenemos.
¿qué más tesoro que el Yasuní para poder tal vez explotarlo de una manera adecuada también, pero turísticamente? Ministro, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. A usted, Janet, muchas gracias. Un barrido rapidísimo de varios temas. Ojalá en una próxima podamos profundizar ya más en decisiones que se tomen. Mucho gusto, muchas gracias. Es tiempo de